Marcelo, Pedro también. Hoy damos el cierre, es la última de las charlas de este ciclo que venimos haciendo de charlas con precandidatos. Así que muchas gracias por visitarnos y bienvenido. Sí. No sé, ahora se me empieza a escuchar. No, muchas gracias por invitarme. Los últimos serán los primeros, dicen. Buena cita. Esperemos. Bueno, a disposición. Soy Matías Fernández, 36 años. Actualmente soy el delegado de Migraciones de la provincia de Santa Fe. Tenemos sede en la ciudad de Rosario, la primera delegación del país, con orgullo, por su influencia con los migrantes, ¿no? Nosotros desde el principio de fines del siglo XIX y principios del siglo XX tenemos mucha inmigración en varias oleadas que han tenido, primero en una inmigración europea y ahora más regional. Así que bueno, contento de trabajar por la ciudad de Rosario, por el país y por qué no, por el mundo. Está bueno, bárbaro. Marcelo, ¿te querés presentar? Bueno, yo quería agradecer primero al Colegio de Arquitectos, en particular, en general y en particular la invitación de Gaby, que para nosotros es una época nueva en el colegio. Creo que ha coincidido con estas elecciones una voluntad de apertura, de invitar a todos los sectores que están representados en estas elecciones para el Consejo. El Consejo es una institución de Rosario, como el Colegio del Distrito 2. Ha hecho mucho por la ciudad y esperemos que podamos articular en el futuro. Yo personalmente, este año cumplí 40 años de profesión, me recibí en el 80. Para los que no saben, vos sos arquitecto. Sí, soy arquitecto. Trabajé mucho tiempo en las distintas comisiones directivas en esta institución, muchos años. Muchos años en la Universidad Nacional de Rosario, actualmente soy profesor. En realidad lo que más nos interesa, digamos, del lugar donde estamos trabajando nosotros, que después podemos contar un poco más, es que haya colaboración interinstitucional y que para nosotros es la única manera de sacar proyectos adelante. Es decir, que haya, tanto sea desde la Facultad de Arquitectura, de la universidad, desde el colegio y desde el municipio, en este caso en la instancia del consejo, poder trabajar en un intercambio permanente para nosotros es muy importante. Bueno, para ir rompiendo el hielo. Bueno, espero estar a la altura de las circunstancias. ¿Cómo ves Rosario hoy como ciudad? Después vamos a ir por la seguridad, por los servicios, por más. Bueno, una pregunta muy amplia. Sí. No, a ver, uno tiene un aprecio y un amor a la ciudad donde uno ha nacido y se ha criado. Y la verdad que en diferentes aspectos creo que hemos sufrido diferentes embates que el rosarino y la rosarina, con su actitud pujante, siempre ha sabido sobrellevarlo, ¿no? Sí veo una ciudad que está poco integrada, una ciudad que carece de una planificación metropolitana, que para nosotros es sumamente importante. Por ahí una visión se ve, digamos, compartiendo también con el actual Ejecutivo, ¿no? Una ciudad que ha sido relegada a la propia casco histórico solamente, que a nosotros nos interesa sí, que a nosotros nos interesa también recuperarlo, no es lo que pasa es que lo queremos recuperar integrándolo no solamente a los distintos barrios de la ciudad de Rosario, sino a las otras localidades, ¿no? Hoy vemos que Rosario termina siendo una localidad que le pone muchas veces el pie de la cabeza, en la cabeza a otras localidades en vez de ser el primer motor. Y nosotros queremos que sea el primer motor, ¿no? Y esa es nuestra idea como ciudad. Yo hoy estaba estudiando y miraba tu Instagram, ¿no? Y vos decía que tenés 10 puntos.
10 puntos tengo. Sí, tenían Muchos unas puntos, placas, sí. bueno, pero como De ejes propuestas. de De 10 propuestas, propuestas, sí, sí. sí. Y uno Tenemos era, 9 publicados, porque sí, el último tenían sale 9, mañana. por eso sí, no lo quise decir. No te lo no voy a quise adelantar, decir. antes de la veda. Bien, decían 10, pero había 9. Sí. Y uno de lo que vos decías era lo que recién nombrabas de la relación con las demás ciudades, ¿no? Ujú. Y de promover eso, que para mí es un punto importante de la promoción de actividades. Bueno, primero... La construcción es una de ellas, ¿no? Porque No. también hablabas del procrear municipal, que me pareció fantástico. Claro, claro. Nosotros veníamos acompañando el proyecto nacional que conduce Cristina Fernández de Kirchner. Sonrisita, ¿qué pasó? ¿Pasó algo? Me ponen encrucijada. No, bueno, yo. Vos, por No, supuesto, y sí, respetuoso sí. de las otras posiciones, obviamente, Por como debe supuesto, ser. es lo fundamental. Como debe ser. Y hace muchos años teníamos la idea de generar el Procrear cuando se lanzó en la ciudad de Rosario. Estuvimos trabajando mucho con el AVE, la Administración Nacional de Bienes del Estado, y a su vez con diferentes clubes de barrio para ver cómo se utilizaba el terreno, la integrada del deporte, pero también cómo se podía, con la carencia de tierras que tiene la ciudad de Rosario. A ver, tienen carencia de tierra porque también tenemos muchos asentamientos irregulares, a mí no me gusta decir, villas miserias. Sí. Villas miserias, porque es la realidad. Que es la realidad. Y en eso también hay mucha ocupación que nos interrumpiría una planificación del transporte, sobre todo metropolitano. Sí. Entonces, si nosotros queremos, cuando hablamos de una planificación metropolitana, toma eje el transporte metropolitano. Sí. Y en eso la planificación urbanística. Digo, no sé si estoy utilizando bien el término, capaz que me agarra ahora Marcelo y me corrige. Pero, a ver, cuando uno se junta con distintos sectores del transporte, en ellos ferroviarios, te dicen, ¿cómo hacemos nosotros para tener o volver a tener un transporte? Cuando no tienen las vías ya. Cuando las vías están, pero están ocupadas y está invadida, o sea, puede causar muchos accidentes. Entonces van de la mano. Sí. Y nosotros también esto lo conectamos con el arraigo. Digo, nosotros somos como estamos en el colegio profesional de una de las profesiones más requeridas en la Universidad Nacional de Rosario y de las otras universidades, ¿no? Católica, la UAI y demás facultades que existen en la ciudad de Rosario. Muchos chicos del sur de la provincia de Santa Fe, del norte de la provincia de Buenos Aires y por qué no Entre Ríos también, vienen a estudiar a la ciudad de Rosario. Si nosotros tenemos un transporte metropolitano, no digo con todos, pero habría una gran cantidad que podría acceder, ¿no?, a la universidad. Por lo menos los pueblos más cercanos, porque también se está trabajando en la Universidad Nacional de Rosario con que haya diferentes escuelas y que vengan a rendir acá, diferentes proyectos, que eso... Como sede. No me voy a meter en el área de Franco Bartolacci, pero eso lo tendrá que definir el Consejo Superior. Pero uno también puede proponer. Pero nosotros tenemos muchos convenios ya firmados hablo de Gobierno Nacional, con la Universidad Nacional. Migraciones. Nosotros hoy estamos tratando de trabajar eso. Y también, bueno, saber que es una ciudad que tiene cosmopolita, ¿no? Que recibe muchísima población y que teniendo un área metropolitana, un transporte metropolitano, nosotros tenemos la delegación en migraciones. Me voy a ir un poco del saco de concejal y me voy a poner el delegado de migraciones. Nosotros tomamos es una gran propuesta que tenía el gobierno anterior nacional, que fue tener el RADEX, sistema RADEX, que es online. Y nosotros eso lo vemos muy bien, porque tienen que venir todos los migrantes a hacer, digamos, la documentación acá. Es incómodo. Ahora tenemos otro problema, que es la conectividad. Sí, y de que generar que tengan esos recursos para poder acceder. Punto 9. Que es el punto 9. Pero aparte de la conectividad, lo que sí o sí se toma en nuestra delegación son la biométrica. La biométrica, para los que nos están escuchando, es las huellas digitales, la fotografía y demás. Tienen que venir sí o sí acá.
Si tendríamos un transporte metropolitano, también se facilitaría a esos migrantes que no viven en la localidad de Rosario a trasladarse. Entonces, tiene que ver con políticas también integrales. No se resuelve uno sin el otro. Entonces, si nosotros creemos, por ejemplo, tenemos una gran política del gobierno nacional, que la toma Cristina Fernández de Kirchner, que es la asignación universal por hijo. Nosotros está apuntada a fomentar el consumo. Muy bien, está muy fomentada a que los chicos vayan a la escuela y que tengan el carnet vacunatorio. Perfecto. Ahora, después los chicos tienen que volver a ver muchas veces a un hogar que no tiene todas las facilidades que un adolescente, que un niño. Sí, todos los servicios, ¿no? Que no puede satisfacer todas esas necesidades, que necesita un niño, que necesita un adolescente. Entonces, a eso está apuntado también a tener un plan de viviendas accesibles a toda la población. Sí. Marcelo. Sí, yo quería complementar en relación a la pregunta que hacías vos, Gaby. Nosotros, hay algunas estadísticas que son interesantes respecto de la actividad de la construcción en Rosario, por ejemplo, del 2005 al 2015. Del 2005 al 2015. Información que proviene de la Oficina de Obras Particulares de la Municipalidad. Nosotros tenemos un promedio aproximado de 10.000 unidades, de 10.000 permisos de edificación, digamos, por año, durante 10 años. O sea, son 100.000 unidades de vivienda, algunas en torres, otras aisladas en los lotes, otras obras digamos, privadas, algunas obras públicas, pero más allá de cómo estén agrupadas, consta en obras particulares, y eso, bueno, a mí me lo han, en una época nosotros estábamos trabajando con este tema, y es una enorme cantidad de actividad económica que se fomentó en ese periodo. Los Procrear, como recién comentaba Matías, fueron una instancia no solo de mejoramiento de los barrios de la ciudad de Rosario, pues todas las familias pudieron construir su planta alta para un hijo, para una persona que se agrega a la familia, para vender, para dividir, pero en sí, no solo la vivienda de Procrear fue un agente de mejoramiento de la vida de las familias, sino de los barrios en general, ¿no es cierto? Sí. Y eso sostenido durante mucho tiempo, durante 10 años, generó una mucha mejor calidad de vida de los barrios y también, obviamente, una activación de la economía. Y nosotros la ilusión que tenemos, más sin ser nostálgicos, sin pretender volver a la misma situación, porque nosotros tenemos un endeudamiento internacional que nos va a llevar a tener mucha paciencia respecto de la cantidad de dinero que va a haber a disposición, digamos, de la activación de la construcción, por ejemplo. O sea, el país, me parece a mí, yo no soy economista, pero va a haber que juntar muchos dólares para poder pagar la deuda que no ha quedado, absolutamente desproporcionada, y vamos a tener no vamos a poder fácilmente volver a esa década, me parece a mí. Pero sí, los mecanismos que fueron buenos en ese momento, como el financiamiento de la actividad privada, y también se le dio un tema que para mí acá en el colegio es muy importante, que es a ir directamente, el Procrear, en muchos casos directamente al comitente, digamos, ayudado por un profesional a gestionar los recursos, a armar las carpetas y a llevar la obra adelante. Pues para eso está el colegio. Hubo muchas, sí, por eso digo, hubo muchos jóvenes. Eres para el colegio. Hubo muchos jóvenes y mujeres y hombres que hicieron su primera experiencia laboral, que para mí es muy importante, la primera experiencia laboral en arquitectura, que hicieron sus primeros gajes en el oficio
con el Procrear. Y eso para mí fue una época, muchos estudios se armaron, se construyeron en esos 10 años. Ahora, también es cierto que siendo Rosario una ciudad podríamos decir, de llanura, de pampa húmeda, la dispersión de esas 100.000 unidades de vivienda sostenidas durante 10 años en el área metropolitana nos ha dejado una ciudad otra. O sea, Rosario, como decía Matías, requiere una reflexión y un pensamiento urbanístico ya desde otra escala, que es la escala metropolitana, porque hay mucha gente viviendo en Roldán y trabajando en Rosario, sí, o al revés. Bueno, eso era lo que él no hablaba solo de la clase transporte. media, no solo la clase. Yo tengo una casa en Funes y suelo ir y venir muy seguido, y no solamente son los sectores medios y altos que van y vienen por la autopista, porque hemos visto permanentemente camioneta con hormigonera, con gente arriba, trabajando en toda el área metropolitana, y no solo el eje oeste, sino el eje norte y el eje sur. Eso, inevitablemente, yo a veces no sé por qué el actual gobierno municipal se asombra del estado de deterioro y de decadencia del downtown de Rosario. Porque si vos sostenés durante 15 o 20 años el traslado de la inversión digamos, al área metropolitana, a ciudades que son de mucha calidad, como no hay ninguna duda que Funes tiene buena calidad, sí, Roldán tiene buena calidad, Olivero, Timbúe, Pueblo Ester, General Lago, donde la gente se vaya a vivir como vivienda principal o segunda vivienda, lo que fuere. Ese sí, hasta Arroyo. acompañamiento que hizo las políticas públicas, el gobierno que está actualmente conduciendo la ciudad de Rosario, en otra versión, que no es la de ahora, en otra versión estuvo un cuarto de siglo en Rosario. Y un cuarto de siglo es mucho tiempo. Es mucho. Dicho de esta manera es peor. Suena más. Y sobre todo en una ciudad joven. Rosario tiene 160, 170 años de antigüedad. Córdoba tiene 400 y pico. O sea, nosotros somos una ciudad muy joven y un cuarto de siglo en un urbanismo sostenido. Y en una construcción y en un crecimiento sostenido. Cerrado. Muchas veces soberbio. Digamos, en una primera etapa, podemos decir, en la primera época de apertura de toda la costa, en la primera época de la descentralización, en la primera época de la construcción de los distritos, todos estábamos de acuerdo, pero eso se fue cerrando, y hoy creo que la ciudad está en un franco deterioro, en todos sus aspectos, no solo por la pandemia y por la seguridad, sino que la ciudad, para volver a tener un proyecto urbanístico como se tuvo en su momento, por ejemplo, cuando se formuló el plan estratégico de Rosario, y el plan director era una usina, por decir utilizar una palabra, una usina de proyectos, y que se proyectaban y se construían, y todos disfrutamos de esa época. Nosotros tenemos que primero hacer una evaluación de este cuarto de siglo de urbanismo en relación a lo que quedó, a la ciudad que nos han dejado. Y a mí me parece, digamos, nosotros, por ejemplo, este proyecto de Agustina, de trabajar y recuperar el centro de la ciudad de Rosario, nosotros lo estamos acompañando. Nosotros estamos en la facultad en este momento trabajando, no solo mi taller, sino los otros talleres, de Alejandro Beltramone, de Susana Paganini y otros talleres, estamos trabajando en hipótesis proyectuales para reforzar la calidad y la densidad en el área central de Rosario. Pero bueno, mi mamá diría, tarde piaste. Digamos, ahora hay una gran preocupación sobre el estado del downtown. Cuando ya está horrible. Después de un cuarto de siglo de mandar todo el dinero, no solo a inversiones en arquitectura, en construcción, sino en actividad comercial, en recreación, etcétera, etcétera. O sea que un compromiso lindo que podríamos tomar, lo que yo llamo instituciones de la arquitectura, bueno, que ayer vos estuviste trabajando en esa optativa en la facultad, es que intentemos hacer una evaluación de todo este proceso. ¿No? Hacer una evaluación, hacer un balance de cómo empezamos y en el estado que estamos. También es cierto
que hubo periodos donde el gobierno que antes estaba solamente acá en la ciudad pasó a la provincia, es otra escala, otros objetivos. Pero yo creo que francamente la ciudad viene cuesta abajo hace mucho tiempo. Sí, y creo, me parece, que digamos, todo el proceso para llegar a un permiso de edificación, que era lo que ya veníamos hablando en otras charlas, cada vez es más engorroso, sumado a los servicios, a la gestión de los servicios, sea la EPE, Litoral Gas, aguas, hidrotermia, son un montón de requerimientos que hay para gestionar un permiso de edificación. También desde la municipalidad, y nosotros formamos parte, está la comisión asesora, que es la que trata muchas secretarías de la municipalidad, en conjunto con el colegio, con la EB, con la Cámara, bueno, un montón de entidades trabajan en orden, en resoluciones que propone la municipalidad. De la comisión asesora van al consejo. Y del consejo salen reglamentadas. Y a veces salen reglamentadas por abogados, era lo que decíamos la otra vez, y no se entienden muy bien. Y salen como desajustadas. Pero ese problema nosotros lo tenemos resuelto porque tenemos a Pedro como asesor, que es el mejor que tenemos. Claro que sí, porque él está trabajando en la comisión de Tenemos planeamiento. Otro micrófono. Ya hace muchos años, ya hace 6 años que, ¿no? Bueno, entonces claro, es nuestro asesor experto. Bueno, hoy no vino el arquitecto Mercado que a todos los todos los precandidatos, no, puede ser si querés. A todos los precandidatos les vamos preguntando quiénes son sus asesores. El arquitecto Ferracini es tu asesor, entonces. Asesor de la Comisión de Planeamiento. Asesor de la Comisión de Planeamiento, de la actual concejal Marina Magnani y Andrés Jiménez. Hoy Andrés Jiménez estaría renovando su banca y yo tengo el honor de reemplazarlo en la lista. Él no renueva su banca. Claro, él terminaría su mandato y yo estaría ocupando su lugar. Su lugar, bien. Si el pueblo lo quiere, ¿no? Claro. ¿Qué tal? Bueno, Pedro. Gabriela, muchas gracias por la invitación. Gracias, Matías, Marcelo y quienes están presentes acá. Bueno, como dijeron, soy asesor de la Comisión de Planeamiento y Urbanismo del Consejo Deliberante por el Bloque Unidad Ciudadana hace 6 años. Nosotros venimos trabajando en una línea que este último tiempo ganó mucha fuerza, sobre todo con la puesta en disputa del centro de la ciudad. Si bien nosotros por disciplina y por el espacio de la facultad venimos trabajando en los barrios periféricos, no nos pareció menor tampoco la discusión sobre el centro de la ciudad. Y en eso recién se dijeron algunas cosas que nosotros hemos trabajado en la comisión, son discusiones permanentes que tienen los y las concejales de la ciudad, que tiene que ver con, ok, vamos a reactivar el centro, pero ¿cómo se reactiva el centro? ¿Okay? Una cuestión es que vos hablabas recién de los permisos y la burocracia que implica poder lograrlo. La palabra justa. Lo hemos sufrido, incluso en cuestiones particulares, obvio. Pero asimismo, si nosotros vemos otras ciudades alrededor del mundo, la burocracia es aún más. Entonces, yo creo que hay una gimnasia que hacer ahí. Pero hay ciudades que es menos. Hay ciudades que es menos, sí, pero no necesariamente está vinculado al nivel de cantidad de construcción o cómo esa construcción se ve manifestada en el territorio. Que son dos discusiones aparte. Obviamente, es tedioso y es una pérdida de recursos y energía increíble lograr un permiso, pero eso tiene que ver con una cuestión de, no sé, es una opinión personal ya, pero tiene que ver con una cuestión de eficiencia de la gestión que está llevando adelante ese permiso, por decirlo así. ¿Podemos encontrar mejores mecanismos? Sí. Ese es el punto. Pero podemos ir a cualquier ejemplo de ciudad del mundo y vemos que la cantidad de permisos es muy alta y las burocracias son más altas aún, en términos de seguridad, higiene y seguridad para las obras, en términos de certificaciones. Esas son cosas, higiene y seguridad, hidrotermia, es el avance propio de la sociedad, ¿no? Obviamente. Y van a venir más regulaciones a futuro. Y que me parece que sea fantástico. De hecho, ahora desde la provincia se va a dar un curso de energías renovables en todos los distritos, en varios distritos ya empezó, y en Rosario es el 22, ¿no? Sí, ahora de septiembre. Y son hechos que van avanzando en pro de la sociedad.
Totalmente. Sobre todo la cuestión sustentable, son más pasos burocráticos que se van a agregar a la obtención de permisos. Es inevitable y es necesario además. Pero no quiere La decir... burocracia no. La burocracia no, que es otra cosa para mí. En eso coincidimos, bueno, en todo coincidimos, ¿no? Pero digo, a lo que voy es, hay que revisar para quiénes se construye o se rehabilita ese centro, creo yo, ¿no? Venimos discutiendo eso desde el bloque nuestro, venimos poniendo sobre la mesa en este especie de idea que tenemos de tener un procrear municipal Me pareció fantástico. en términos de poder administrar nuestros recursos del suelo urbano. Digamos, la ciudad no tiene la capacidad de generar una moneda propia, no tenemos una moneda, nos regimos por el peso a nivel nacional, no vamos a agregar una más, pero sí tiene la posibilidad de administrar sus recursos de emisión de suelo. Y en eso hay una posición económica y de distribución que hay que asumir, digamos, como gestores de la ciudad, tanto el Consejo Deliberante como la administración del Ejecutivo hoy en día, ¿no? Entonces, creo yo que equiparar un poco la distribución de esas, no solamente la ocupación, sino de hacia dónde están dirigidos, que es un poco lo que hablaba Marcelo antes, ¿no? Durante los últimos 25 años, 20 años, 15 años, ponele, se ha cambiado la dirección de las inversiones hacia el área metropolitana. No es algo malo en sí mismo, es malo cuando vos no podés garantizar una ciudad de igual acceso o de justicia. Digamos, la otra vez tuvimos una reunión por la presentación de este proyecto de rehabilitación del centro y nosotros le preguntamos a la encargada del Ejecutivo y al encargado del Ejecutivo, la secretaria y el subsecretario, le preguntamos, bueno, perfecto, se va a construir el centro de la ciudad, pero ¿quiénes lo pueden habitar? ¿Hay un plan de inclusión de minorías en eso? ¿Podrán acceder los estudiantes a esos alquileres de esta nueva ciudad bella? Si uno piensa en Nueva York, son feas las comparaciones porque no voy a eso en términos de belleza y demás. Pero hay una problemática muy grande. Claro. Sí, aparte es totalmente subjetivo. Pero hay una problemática muy grande que las ciudades están siendo habitadas por nadie. La ciudad es muy bella, pero vos tenés torres de 120 pisos, de 100 pisos en Nueva York, que el 20%, el 15% solamente está ocupado. Es gente que pone dinero en inmuebles para tenerlos vacíos. En el mejor de los casos los alquilan, pero no necesariamente implica que la ciudad vuelva a tener vida, que en realidad es lo que necesitamos en el centro, que lo que decía Marcelo, volver a traer las actividades, volver a poner el consumo para que esas actividades tengan digamos, poner la gente para que esas actividades sean consumidas por la gente, digamos, hay que volver a rehabitarlo en todos los términos. Un círculo. Si nosotros hacemos una ciudad bella a los fines de que solamente valga más el departamento y sea un cálculo económico, y la gente no lo habita, va a terminar siendo una ciudad zombie. Digamos, hay mucho escrito sobre esto, hay papers y papers escritos respecto de la problemática de las inversiones de capitales internacionales. Las ciudades satélites, ¿no? También. Por eso se arman después las ciudades satélites, por eso tuve la oportunidad de estar en Los Ángeles. Es una ciudad que todavía se está armando. Es otro tipo de ciudad, por eso no tiene vereda. Pongo varias. No tiene cordones. Pero asimismo hubo una decisión de volver a poner las inversiones en el downtown y en el distrito de las artes, que está volviendo a convertir. La problemática que están teniendo es que están vacías esas unidades. Y estuvieron vacías los últimos 5 años y las inversiones, y el lugar es espectacular, digamos, si vos lo ves en términos de belleza, de cuestiones estéticas, arquitectónicas, porque muchos edificios hasta incluso han ganado premios. La discusión va por quienes habitan. La discusión va por cómo la municipalidad promueve el acceso a esas viviendas. Vamos a poner estudiantes, vamos a poner, no sé, clase trabajadora en el centro, o lo vamos a diseñar para solamente las inversiones. Entonces, ahí hay una discusión que creo que el procrear puede aprovechar. Ahora que decís del procrear, para no avanzar, el procrear tiene prototipos, ¿no? Sí. Para ejecutar. Si fuera municipal, es una propuesta. Pudieran promover un concurso para hacer prototipos locales. ¿O no se puede? Una cosa... Sí, dale. Respecto a lo que dice Gabriela, hoy me llegó una información, a lo mejor la han visto, que el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires firmó con Ferraresi, si no me equivoco, el ministro de Hábitat y Vivienda de la Nación, un convenio para llamar a concurso de prototipos del ¿Me sacó la idea? Sí, vos tendrías que ir a trabajar a Buenos Aires. ¿Viste?
No la queremos cambiar. O sea que, digamos, esto a nosotros, por ejemplo, desde la facultad nos resulta por ahí más fácil establecer un vínculo a nivel nacional o a través del mismo Ministerio de Educación, o son gestiones que por ahí a nosotros nos resultan fáciles en este momento, desde la facultad. Pero en este caso me parece que están comprometiendo a los graduados, a los graduados, en todo caso matriculados o integrantes De la de la matrícula. institución, ¿no es cierto?, de colegial. Eso me parece que es interesante porque también es cierto que no podemos refritar eternamente los viejos prototipos habitacionales, sin crítica, sin mejora en la calidad ambiental, sin cuidados de distinto tipo, sin otra renovación de lo que es lo que se llama la planta de la vivienda o el tipo de vivienda, y sí, sería una buena oportunidad de comprometer, digamos, acá en la región o en la provincia, el entusiasmo por volver a tener un Procrear adentro de los estudios de arquitectura, que la matrícula vuelva a trabajar en el Procrear. Obviamente son procesos largos porque estamos en una época difícil en este momento, este fin de año, electoral y qué sé yo, pero si tratamos de pensar estratégicamente para el año que viene, me parece que son oportunidades. Otra cosa que quería comentar, que lo quiero dejar así como planteado, tanto sea para el colegio de Rosario como el colegio provincial, tanto sea para las instituciones educativas, como decía Matías, la Facultad de Arquitectura, la pública, la ingeniería o las privadas, tanto sea para el consejo. Digamos, lo que se llama en el plan de estudio de arquitectura objeto de estudio, que es, digamos, sobre lo que trata la producción de conocimiento de una disciplina, está escrito en el plan de estudio. Y se hace referencia al objeto de estudio. El objeto de estudio ha ido cambiando en los últimos, desde el plan de estudio de arquitectura del 85, que pasó de ser el objeto de estudio era la arquitectura hasta el 85 y pasó a ser la ciudad, el objeto de estudio, y donde la arquitectura está dentro de la ciudad. En el 2008 nosotros lo cambiamos y ahora el objeto de estudio es la ciudad y el territorio. Está demostrado, digamos, por los fenómenos, digamos, climáticos o naturales o la complejidad que adquiere la explotación y antrópica, digamos, de alguna manera, o la explotación desmedida de las islas o de lo que se llama la rururbanidad, que no hay manera de abordar el planeamiento o el futuro de las ciudades si no es pensando en el campo. O sea, hoy por hoy, el desafío del pensamiento de planificación, como decía Matías, metropolitana, incluye grandes cantidades de suelo natural, obviamente que tiene explotación, todo el acuífero guaraní, la cuenca de los arroyos, Ludeña y el arroyo Saladillo. O sea que por eso es muy importante esta colaboración que están teniendo el gobierno provincial con el Ministerio de Ambiente, si no me equivoco, a nivel provincial, que creo que dirige Erika Gonet, que creo que es fundamental que la arquitectura empiece a trabajar en forma interdisciplinaria dentro de este nuevo objeto de estudio, que es la ciudad y el territorio, y Bueno, más en una concepción los arquitectos metropolitana. estamos acostumbrados a trabajar interdisciplinariamente. Sí. Trabajás con ingenieros, con Sí. En este caso habría que calculistas. incorporar las ciencias del territorio, como la agronomía, todos los que están trabajando extramuros, como se suele decir, entre una ciudad y otra, digamos, Sí, en ambientalistas. relación a la costa. O sea, hay un planeamiento que nosotros no estamos pudiendo abordar, casualmente porque estamos en una etapa de decadencia del antiguo urbanismo. ¿Qué tema?
Lo dijo así picando. No, yo quería retomar en consonancia con lo que dice Marcelo y lo que veníamos hablando del procrear y la línea que venimos trabajando en el Consejo hace ya tiempo, es que entonces si la ciudad tiene la capacidad de emitir suelo urbano y de dictaminar cuáles son las alturas, cuáles son los usos, y eso se puede monetizar de alguna manera, puede haber una redistribución más lógica del uso del suelo urbano, un paisaje más igualitario o menos desigual, como lo queramos poner, pero hay una herramienta que el Estado puede poner a disposición nuevamente de la gente, ¿no? Obviamente, creo que algo que siempre esperábamos del procrear, esto que decía Marcelo, de poder ir revisando lo construido, es siempre poder tener una herramienta para construir en los intersticios de la ciudad, que es algo que siempre faltó, más allá de que también cuando se lanza la política de procrear, hubo una falta de coordinación con la ciudad específicamente para la designación de suelo urbano para digamos, las viviendas colectivas de procrear. Un caso muy específico fue Tiro Suizo, que terminó incluso ni siquiera siendo SEI, no sé si hoy lo está manejando incluso un privado. Y los mejores casos de procrear de vivienda colectiva los tenemos en la periferia de la ciudad de Rosario, que es Baigorria. Tenemos en Funes. En Roldán. Roldán, por no olvidarme Tierra de Sueños, sí. Por no olvidarme de mucho. No, hablo de la vivienda colectiva incluso. O sea, de los paquetes de vivienda colectiva, que el mejor de los casos fue Baigorria, que tiene 2 o 3. 2 o 3, 2. Que los ganaron el concurso nuestra gente amiga de BBOA y Beltramone. Entonces creo yo que hay que volver a revisar, pero hay que darle la oportunidad a procrear a través de esta nueva versión municipal, de poder construir los intersticios de la ciudad, ¿no? Volver a rehabilitar y rehabilitar la trama urbana, habilitando que las familias puedan seguir construyendo en su lugar de origen, en sus barrios, de manera vertical o en lotes bancantes que así lo permitan. Digamos, dejar de expulsar la gente hacia las ciudades más satelitales y volver a ganar la estabilidad urbana, digamos, de alguna manera. Claro. A una compañera habitante de uno de los procreados en Baigorria. Y está muy resentido porque vive en Baigorria, porque quiere volver a su ciudad. Y bueno, desarraigo también está. No. Pero yo también concuerdo con Marcelo. ¿Viste? Hay una. Sí, no sé si los que nos están escuchando, hay una diferencia, ¿no? En algunos que. Yo viví en Figuera 3 años. Vos hablabas de Arroyo Figuera. Bueno, es el siguiente. El siguiente. La última localidad del sur del departamento de Rosario. Yo sí creo que la articulación. Ahí está el radar. Yo creo que a ver, en esta planificación metropolitana también hay que tener o desarrollar lo que es la capacidad auditiva, ¿no? Sí. Y en esto escuchar cuál es la necesidad que tiene la población. Sí. Entonces, ¿qué es lo que quiere el rosarino y rosarina para su sociedad? Y en esto es salir cuando uno se postula como concejal, es representar ese interés, ¿no? Yo creo que hay muchos rosarinos que si se pudieran quedar, se quedarían. Y hay otros rosarinos que también buscan por ahí una segunda vivienda o un lugar donde no vivir amontonados o vivir de una forma con jardín y tener más tierra. Bueno, me parece que se necesita dar una discusión, pero sobre todo una planificación, porque después... si no existe esa planificación es que hay como se desorienta hasta el profesional. Porque el que no sabe lo que busca no reconoce lo que encuentra. Un profesional a la hora de planificar va a un estudio y dice, bueno, yo quiero planificar mi casa. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que no se puede hacer? ¿Y qué es lo que está buscando la ciudad? Las reglas claras serían ese punto, ¿no? Como claro. Una normativa clara. Una normativa clara, una normativa que no exista tantas excepciones, sino que exista una planificación y que respetemos, digamos, y aprendamos a vivir con ellas, ¿no? Si no, nosotros tenemos una ciudad que, digamos, a mí me encantan los clubes de la costa, desde regata, soy hincha Rosario Central, o sea, pero hay un área que no disfrutan todos los rosarinos o los que se vienen a vivir acá. Puso ejemplos de otra ciudad, por Montevideo. Los parques ahora están fantásticos. Ahora los parques están, y se ha recuperado gran parte, y en eso uno pone una mirada, ¿no? Pero bueno, quiere decir que en otra época no estábamos teniendo esa mirada
y siempre se cambia y se... Bueno, la sociedad es fue como, evolucionando en todo eso. Antes nadie iba al es como- parque. claro, pero también hay que tener, cuando uno dice planificación, siempre mira al futuro. La planificación no es para el ayer, es para el mañana. Entonces, ¿qué queremos? Bueno, pero ¿Seguir? mirás lo de atrás para modificarlo. Por supuesto. Y entonces, mirando hacia atrás, uno ve una falta de planificación y demasiadas excepciones. Entonces, Pero las excepciones, ¿por qué pensás que se dan? Porque la norma no es bueno, clara. no sé. No, porque ¿No? las normas son claras, pero las excepciones son a la norma. Entonces, creo que falta, no es una cuestión... Siempre hablando de arquitectura, ¿no? No, siempre hablando de la sociedad en su conjunto. Y la Bueno, arquitectura eso es más largo como para pieza hablar. fundamental. No creo que en esto que decía Marcelo, yo voy a tomar lo primero, que si hay que tener paciencia. Creo que la construcción va a ser un pilar fundamental para la recuperación del país, ¿no? Y para la recuperación después de esta crisis sanitaria, porque es la madre de todas las industrias, digamos, la construcción, donde Sí. se fabrican muchísimos materiales y va a reactivar un montón de fábricas y va a dar un Y montón de la mano de zona obra. donde se ejecuta también, porque Obviamente, modifica entonces zona. va a ser un pilar de esta recuperación. O sea, ¿tenemos que tener paciencia? Sí, pero en otro aspecto también es un pilar para la reactivación económica. Entonces creo que en este colegio vamos a estar a la altura de las circunstancias para la demanda de la población. Entonces ahí también el Estado, quien regula la construcción, digamos, o el cómo piensa la ciudad, tiene que ser claro en sus conceptos de la política. La norma, hay algo anterior, que es la política que uno quiere llevar a cabo. ¿Qué quiere la ciudad de Rosario? ¿Para quiénes la quiere? Y ser claro Sí. en eso, más que las normas. Es decir, ¿qué es lo que estamos buscando los ¿Qué rosarinos? ciudad queremos? Y poder, y bueno, y en esto, lo que decía de poder desarrollar la capacidad auditiva. ¿Qué es lo que quiere el rosarino? No escuchemos a nosotros mismos. Porque Bueno, está bueno. los rosarinos tenemos la costumbre de ir al centro, a caminar. Sí, pero también queremos vivir en condiciones dignas y tener buenos Eso es servicios. fundamental. Y tener buenos servicios, Bueno, porque para llegar al centro necesitas un buen servicio de transporte. transporte, pero también necesitamos habitar un lugar donde podamos estar cómodos. Sí. Con agua potable, con luz, Con gas, con gas. Entonces, con vereda, con con vereda, calle. con cordón cuneta. cordón cuneta. Estamos de acuerdo. Exactamente. Hay un temita que también me gustaría que lo agendemos. Y no sé cuánto tiempo más hay, pero voy rápido por las dudas. No, pero igual podemos que, extender al público las preguntas. Nosotros, ¿no? digamos, estamos charlando, digamos, sobre la ciudad lo que sería la ciudad de la clase media, digamos, más o menos, de los sectores, digamos, que tienen en la ciudad un derecho a la ciudad. Pero también sería muy importante que busquemos maneras o formas o canales por el cual se pueda ayudar a mejorar la calidad de la construcción de lo que se llama producción social del hábitat. ¿Por qué? Porque, digamos, cuando hablamos de la construcción como madre de todas las industrias, también hay que pensar que, por ejemplo, acá en Rosario hay un 30% de la población que autoconstruye sus propias viviendas y en algunos casos, digamos, acá tenemos el 30%, en Medellín tenemos entre el 60 y el 70% de autoconstrucción, no ya o en Río de Janeiro, o en muchas otras capitales latinoamericanas, donde hay un porcentaje casi del 60 o el 70% de ciudad autoconstruida, y no ya de la casa que se autoconstruye una familia, sino de barrios enteros autoconstruidos con calles, infraestructura de cualquier manera, fuera de cualquier acondicionamiento arquitectónico, constructivo más o menos, o estructural muchas veces, sanitario, problemas de toda índole, no saben, la gente no tiene por qué saber exactamente, por más que trabajen en el gremio de la construcción, sean personas con un cierto oficio en el construir, en la mano de obra de la construcción, digamos, necesitan una ayuda de algún profesional, que puede ser un maestro mayor de obra, puede ser un arquitecto, puede ser un ingeniero. Nosotros creo que tenemos que, y esa autoconstrucción
permanente de la ciudad, que se llama, académicamente se llama producción social del hábitat, tiene un consumo altísimo de materiales. O sea, hay un consumo permanente de las familias o alguien que los ayuda, que va comprando y agregando a esas pequeñas casas una habitación, un dormitorio, un local para trabajar, una cochera, un taller, un kiosco, lo que fuera. Entonces esa ciudad que nosotros no vemos, porque estábamos hablando de otra ciudad hasta el momento, también es una ciudad que consume, que activa la economía. Se consume mucho material en esa mano de obra de que autoconstruye su propia casa. Y me parece que el colegio y la municipalidad y la escuela de arquitectura, si nos sentamos todos juntos a ver si se puede ayudar, porque en realidad yo sé que, por ejemplo, el Servicio Público de la Vivienda tiene unas líneas. Ustedes conocen que hay un recurso que se aplica a veces cuando la familia está en una crisis de habitabilidad muy grande por cualquier emergencia, lo que se llama canasta de materiales, que digamos el Estado le atiende, digamos, esa crisis familiar con una donación o un subsidio en materiales para que pueda eventualmente, ante una emergencia, poder construir una habitación más o 2 habitaciones más, lo que fuera. Ahora, se hace prácticamente sin asistencia técnica, entonces no estaría mal que atendamos eso, porque también puede ser una solución para acercar a los jóvenes graduados, y tanto hombres como mujeres, todes, al oficio de la construcción, en una asistencia técnica que podría ser, digamos, de alguna manera encuadrada institucionalmente. No es la manera tradicional, donde se hace unos honorarios por la ley Araya, probablemente no sea exactamente eso, pero sí podría ser otro sistema que habría que estudiarlo un poco. Analizarlo. Analizarlo. Sí, estudiarlo, ponernos a trabajar. Creo que esta es una buena oportunidad para ponernos de acuerdo, para armar mesa de trabajo conjunto, con plazo, ¿no? Porque no es cuestión de andar armando comisiones todo el tiempo porque, para que no se construya. Porque, claro, pero bueno, a mí me parece que tenemos 3 instituciones que deberían trabajar juntas para mí, y yo voy a insistir con esto, como es la Facultad de Arquitectura, en este caso el Consejo, o las áreas de obras particulares, o las áreas de planeamiento, o el Servicio Público de Vivienda, y el colegio. Me parece que son... no hay otra manera que trabajar juntos. Pablo. Y veo como que hay otra ciudad que no sería esa ciudad de clase media, y otra ciudad que tampoco sería esa otra ciudad, porque es la ciudad que pongámosle, se autoconstruye. Y pensaba en esto como desde el Consejo Deliberante es importante que aparezca algo que yo llamo transparencia. O sea, si hay un convenio entre la municipalidad y un privado, convenio urbanístico en este caso, que ese convenio esté publicado para que los ciudadanos los conozcamos. O sea, porque a veces son propietarios que tienen un gran poder económico, y ese convenio urbanístico no es con toda la gente que está en ese barrio autoconstruyendo su casa. Por otro lado, tomo una experiencia, o sea, así como hay empresas que construyen, o hay desarrolladores que transforman lo que puede ser un lote de agrícola, cambiándole la normativa en un lote para hacer viviendas. También hay gente que hace revitalización de propiedades y de viviendas porque los baños van cambiando, o hay que cambiar la cocina. O sea, también es ciudad eso. En eso yo creo que estaría bueno que el colegio y la municipalidad, incluyendo el Poder Ejecutivo y el poder del Consejo Deliberante, vea cómo podemos los arquitectos ayudar a refuncionalizar esta ciudad
sin llegar a demolerla y sin llegar a reconstruirla de nuevo, porque algunos edificios a lo mejor no los podemos demoler y estaría bueno que se integren a la vida de nuevo después de tantos años. Pero en esto pienso también, yo tengo la suerte que mi familia es de la provincia de Córdoba y estoy dentro del censo aborigen. Tengo una parte que es apellido Tulián. Entonces, cuando algún cliente me decía que quería algo sencillo, algo simple, yo le decía que le podía hacer una casa como hacían los comechingones y que el vidrio doble, el piso de porcelanato o la abertura de aluminio, en realidad eran de una determinada sofisticación que no tenía que ver con eso tan sencillo, depende de dónde se mire. Entonces creo que en esto también hay que ver cómo la categoría de arquitecto por ahí, cómo encontrarle un lugar, porque lo que llamamos sencillo a veces está manejado con determinada técnica y determinado material que no es tan sencillo. O sea, no es sencillamente una casa que habilita a la vida, digamos. Pero cuando la gente quiere parecerse, como decía Iván Hernández Larguía, a determinado grupo, va a buscar en la arquitectura cómo reflejarse. Entonces, no quedar presos de que sí, es sencillo y es algo que tiene que ver con el hábitat, pero en sí, o sea, no sé, yo me pongo en el lugar de los indios comechingones y construían la vivienda y cuando eran muchos ya volvían a construir otro tipo de vivienda más afuera, pero el vidrio doble, el aluminio, o sea, determinados materiales que ya tienen que ver con determinada calidad o determinada ubicación dentro del imaginario, no hablan de esa sencillez. Me parece como que... Y sí estaría bueno en esto que se regule y que la ciudad tampoco sea una zona para no regulados, otros que tienen zona regulada según la excepción, y otra zona que no sabemos qué hacer porque está viejo. Entonces que podamos intervenir en la ciudad y distribuir, digamos, esas viviendas y que podamos vivir gente que tiene, por ejemplo, excepción en el medio de la ciudad vieja y que otros se autoconstruyan la casa y no una zona que termina siendo como una gran pirámide, pero que es muy complicada de habitar. Marcelo. Como usted da la palabra, Marcelo. Marcelo lo puede responder, yo creo, sí. No, Sí, no, yo iba a decir lo entendí mismo. Entendió, No, porque yo- es una... Yo Sin palabras. mucho tiempo traté de trabajar sobre lo trabajé mucho con Mario Domínguez, que es El pintor de los dirige el Centro Cultural Charigüe, porque nosotros estuvimos como hermanados durante 20 años construyendo en la isla, ¿no? Con los alumnos y los docentes de nuestra cátedra. Y a mí, digamos, siempre le preguntaba, ¿y cómo se construía en la isla? ¿Cómo se construía antes de 1492? Siempre fue un trabajo que se intenta hacer, se hace, pero en realidad hay, sobre todo acá en el acuífero guaraní, no en Córdoba, ¿no? De Córdoba hacia el altiplano hay otra cultura material del construir. En esta zona cuesta encontrar registros contundentes de la forma del construir, de material concretamente, y ambiental. Bueno, eso hay un arquitecto, Luis María Calvo, que tiene un Sí, montón de arquitectura que tiene que ver con eso. Yo lo que voy es como que la ciudad, en el Consejo Deliberante, o sea, aparecen las excepciones no publicadas. Por otro lado, nos asustamos ante una ciudad autoconstruida y por otro lado vemos una clase media que tiene que revitalizar la vivienda que tiene. La pregunta sería, ¿cómo desde el Consejo Deliberante podemos integrar, construir una ciudad integrada y tratar de darle más transparencia al que está fuera de la ley y al que, entre comillas, Esa es más utiliza la difícil, ley, esa pregunta es Lo más primero pero no difícil. la pone sobre la mesa? Lo primero sería bueno, los barrios populares están estigmatizados. Digamos, ¿no? Como los ricos. Eso yo Sí, diría que es lo bueno, mismo. en general no la pasan igual.
No, eso es verdad. Entonces, a mí me parece que, digamos, lo primero sería reconocer la identidad, sabiduría, oficios, capacidad de trabajo, ciudadanía a los sectores populares que viven a lo mejor en un terreno fiscal o en una ocupación o en una zona inundable. Perdón, pero por ejemplo, en donde está la facultad, que es la zona de Villa Manuelita, hay gente que hace más de 100 años que vive ahí porque son los atrás de de la vía. O sea, tienen una pertenencia a ese lugar que muchos de nosotros no podemos rastrear nuestra familia ni una generación ni 2 generaciones en Rosario. Sí, sí. Bueno, eso quiero decir. Digamos que en realidad hay un trabajo que hacer, que yo insisto que el Servicio Público de la Vivienda tiene un trabajo consistente. Es de todo lo que uno conoce acá en Rosario, es la oficina o el equipo de profesionales más preparados para trabajar con las culturas constructivas o sociales con más fragilidad socioambiental, podríamos decir. Pero es cierto que es una deuda y creo que es cierto que el Consejo y la Secretaría de Planeamiento y la Oficina de Obras de la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad son oficinas muy poderosas, son poderosas. Han tenido mucho personal trabajando, han tenido funcionarios, secretarios de planeamiento y responsables del plan director de altísimo nivel de calificación. No vamos a hacer nombre, pero en 20 años, 25 años, todos han sido personas muy calificadas que han dirigido esas oficinas. Tienen recursos técnicos, lugares, son poderosas, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea que yo me parece que hay que poder exigir desde las instituciones que se cubra toda la ciudad desde esa perspectiva de planificación que estábamos hablando. A todos los sectores sociales tengan legitimidad en la posesión del suelo o no la tengan, porque son familias que igual producen, están insertas, mandan sus hijos van a la escuela porque tienen que escolarizarlo obligatoriamente. Mandan, si hay una necesidad de salud, van al hospital público, pero no tienen derecho a la ciudad. Entonces, bueno, no tienen derecho a un pedazo de tierra, digamos. Pero sí están insertos porque trabajan, producen económicamente, casi toda la familia, escolarizan, asisten a la salud pública municipal, pero no tienen el derecho a una vivienda, entonces, o a un lote. Entonces, ese es un tema que en Rosario estamos en el 30% de la población, es mucho. No, bueno, yo también creo que entendí, hablaba de hacer público las excepciones que se dan en el Consejo. Bueno, es lo que hablaba anteriormente. Para mí, creo que no tendría que haber tantas excepciones. Y cuando hablamos de distribución de las tierras, también es central. Hay muchos pedidos. Sí. Yo creo que tendría que haber excepciones, pero que realmente sean excepciones, no que se configuren en una regla de la construcción y que tenga velocidad de excepción. O sea, para que una obra no sé, por ejemplo, el Palacio Fuentes en Rosario está construido por una excepción. El Hotel Savoy está construido por una excepción. Sí. Son edificios que son simbólicos para la ciudad, pero que si no hubieran dado la excepción no los tendríamos. Sí, en eso podemos disentir. Digamos, está bueno. ¿Qué te parece? También. No, a mí me parece que ya la ciudad está, por decirlo de una manera, hasta las manos ya de excepciones y que ya hicieron tantas excepciones que no hay una regla clara. Entonces no sabemos si la excepción es una regla. Eso lo conocen en el Consejo, que son quienes la hacen. Los que estamos afuera del Consejo no lo sabemos. No hay una lista de cuántas excepciones se hacen. Bueno, por eso. Ni cuáles son. Por eso quisiera hablar y así por ahí podemos intercambiar y vemos las opiniones de cada uno y cómo lo podemos hacer. Pero si la excepción acá Pedro está trabajando, es que está levantando la mano como loco porque está en la comisión de planeamiento. Ahora, voy a tratar de hablar como legislador, digamos, ¿no? Si bien va a ser la primera vez que me presento, he trabajado como asesor legislativo muchas veces. Cuando una norma termina siendo constitucionaria, digamos, hecha por la costumbre,
termina siendo una norma en vez de ser una excepción. Entonces, y esa falta de planificación que hoy vivimos en la ciudad de Rosario es porque se ha hecho la costumbre, la norma. Parece medio trabalenguas. Trabalenguas. Pero, ¿qué quiero decir? Hay costumbres que son contra la ley y hay costumbres que quiere decir contrario a la ley, y hay costumbres que acompañan a la ley, ¿no? En este caso, y en la construcción se vive mucho en Rosario, que no ha acompañado a la ley, ha sido contra la ley. Y siempre tratamos de no tener un horizonte. Entonces, no podemos planificar la ciudad si no tenemos lo que viene a ser reglas claras. Entonces, si nosotros decimos, acá vamos a construir hasta el tercer piso, digo, hago un ejemplo sencillo, pero después termina siendo hasta 10, al final lo que dijimos, lo que escribimos con la mano, lo borramos con el codo. Entonces, esa planificación que nosotros queremos hacer nunca se va a realizar. Entonces, yo creo que las excepciones tendrían que ya bajar su tono y empezar a entender que necesitamos proyectarnos a futuro. Porque así, digamos, no se protege el medio ambiente, no se hace un acceso a la vivienda, no se tiene, digamos, también una orientación profesional, porque el arquitecto va a seguir pensando que se puede hacer de alguna manera o de otra un edificio en cualquier lado. Y no, nosotros tenemos también poder como profesionales estar a la altura de la demanda de la sociedad y de la ciudad que queremos. Y para que pueda ofrecer su servicio de manera clara, también necesita cuál es la planificación de esta ciudad. O sea, a ver, yo ofrezco un servicio, digamos, en una ciudad, me dedico a hacer edificios de 10 pisos en una ciudad, que se quiere hacer edificio de 3, y una locura. Acá no va a conseguir cliente. Digamos, vamos a hacerlo claro. Bueno, eso también, o sea, está emparchada. Vos decís, está bien, el Hotel Savoy está rodeado de edificios altos, ni se aprecia el Hotel Savoy. Cuando se hizo era lo más alto de Rosario. Bueno, cuando se hizo era lo más alto de Rosario. Después, los edificios que están alrededor del monumento, la planificación urbanística era todo el Parque de la Bandera. Entonces, bueno, y entonces hemos tapado la vista a los edificios que hicieron anterior. Hasta si se quiere, violando, si me pongo en ortodoxo, violando la propiedad y la vista de los que estaban atrás. No, bueno. Entonces, bueno, pues pongámoslo bajando producción. Vamos, hay juicios, entonces por eso. Bueno, es ridículo. Bueno, no es ridículo, pero está en el tono de la discusión. Digo, podemos discutir cualquier 3 cosa. días. Habría que leer un poco más Italo Calvino porque me parece que la ciudad como la que tenemos nosotros, y en eso Rafa Iglesias era bastante defensor, digamos, de la ciudad diversa, del palincesto, de la ciudad que se superpone una sobre otra, porque la ciudad está superpuesta y hay convivencia. Y nos duele cada vez que se demuele una casa antigua. Yo no pude terminar con la idea, pero digamos, también no solo en la antigua tecnología de la construcción de los pueblos originarios había una sabiduría, una sencillez o una sabiduría, no entendí muy bien hacia dónde apuntaba, pero también había una sabiduría en la Casa Chorizo, en la Casa del Gringo. O sea que en realidad... y en esto creo que hay que aceptar que también venimos de los barcos. Hay una complejidad en una ciudad como la nuestra, donde, bueno, es dable pensar de que hay que aceptar la superposición de épocas y de maneras y de densidades, etcétera, etcétera. Y de evolución, ¿no? Creo como que está bien, pero por ejemplo, por tener una luz apagada en la ruta o andar sin cinturón, hay un costo de multa que hay que pagarlo, y si la segunda vez te salís de la norma, perdés el auto o perdés el carnet. En esto creo que nosotros estamos instalando la manera de la excepción, como diciendo, bueno, esto no tiene ninguna consecuencia, pero la ciudad tiene una consecuencia cuando todas estas normas son tomadas como excepciones y excepciones y excepciones. ¿Se entiende eso? Sí. Aprovecho también. Aprovecho. Creo que es interesante dónde nos estás poniendo en muchos sentidos, pero bueno, digamos, como lo vivo en carne propia de alguna manera,
yo no te puedo explicar la cantidad de pedidos de excepciones que entran al Consejo. Digamos, algunos son más lógicos, otros son más ilógicos en términos de lo que se quiere, ¿no? Y lo digo, digamos, como arquitecto y lo digo como asesor también, porque uno a veces lee pedidos que son incluso absurdos. Cuando vos te referías a la cuestión de lo patrimonial o a las excepciones que se dan sobre el patrimonio, generalmente vienen con un convenio por parte de la municipalidad, donde especialistas en restauración y todo el... No. Por ejemplo, en el programa de patrimonio tiene especialistas que forman una comisión y en el año 2020 y 2021 no se han reunido. Entonces, esas comisiones tienen una forma, pero en realidad la manera de hacerlo a veces no es la de la forma. No, a ver, yo no soy especialista en ese área, obviamente. Por lo tanto, cuando a mí yo no digo que lo seas, no. Digo para aumentar al debate, digamos, ¿no? Entonces, hay veces que se dan excepciones en marcos de convenios, pero hay todo un trayecto burocrático con certificaciones de gente idónea. Digamos, yo en mi parte en el consejo no soy idóneo para analizarlo puntualmente. Entonces tengo que esperar un informe de un especialista por parte del equipo técnico de la municipalidad que está por encima de mi opinión, que tiene que ver más que nada con una opinión técnica para un asesoramiento político en ese sentido. Entonces, en la comisión muchas veces se dan de baja pedidos de excepción. Digo esto para abonar a lo que vos decías. Hay muchísimos pedidos de excepción. Salen los menos. Esto es como ser arquero, ¿no? Siempre un gol te van a meter. Pero, un segundo. Te interesa que uno va cuidando. Cuando uno otorga una excepción, vos querías retomar una planificación, en un momento la bandera, entonces uno compró la propiedad para construir de determinada manera y después se encuentra que después el consejo le da una excepción y adelante un muro. Entonces, cuando vos legislás, no estás hablando solamente de la forma arquitectónica, estamos cuidando intereses y estamos cuidando ciudadanos. Entonces, cuando vos pensás en excepción, no pensás solamente en que si la ciudad tiene 3 metros de altura, 4, los intereses que vos cuidás. Y también, pues, como decía Pedro, la cuestión de juicios. O sea, la municipalidad después tiene que afrontar un montón de juicios por dar esas excepciones. Bueno, si no están justificadas, ¿no? Porque claro. si vos la das arbitrariamente, una cosita más. Abonando a lo que dice acá, digamos, lo que entiendo de la intención que va toda esta cuestión y estas preguntas y estas críticas, es que la excepción también es un modo de oír. Nos estamos quedando ¿no? sin Si tiempo. uno viene recibiendo y puede censar esas cuestiones y esas excepciones que se vienen pidiendo, también entonces quiere decir que es momento de revisar la norma, ¿no? Y en el Consejo muchas veces se hace eso. Bueno, si es una excepción reiterativa, sí. Entonces está Pero si viendo... son todas diferentes, y eso ya tiene no. eso tiene que ver con un tema personal o una mala costumbre legislativa a dar excepciones sobre cuestiones ilógicas. Pedro, sin una excepción. No, obviamente. No, desde ya. Entonces... ¿Es una gran excepción? No, digo, pero no es una excepción, es un convenio. Es un convenio, que es distinto. Hay dos cosas. Y una última cosita es que, por ejemplo, nosotros metimos hace poco no una excepción, sino un pedido de cambio de normativa, porque entendíamos que la trama urbana de ese sector merecía ser reconocida con un poco más de altura, porque la tipología arquitectónica no permitía planta baja, o sea, permitía planta baja y 3, y nosotros entendíamos que lo máximo aprovechable sin poner un ascensor es planta baja y 3 con el último en dúplex. Entonces, nosotros no fuimos por una vía exceptiva cuando el particular trajo esa cuestión. Nosotros fuimos por decir, bueno, ok, Necochea es un tramo urbano que tiene un AT3, pero ahora debiera ser reconocido con un AT3 como con un cierto plus en la última revisión de estas nuevas alturas que propone la Secretaría de Planeamiento, para poder admitir que en el mismo lote la familia se pueda quedar, pero esa tipología admita mayor aprovechamiento de superficie en un mismo lote. Es decir, muchas veces esto que usted ponía sobre la mesa es que las excepciones, si uno encuentra una conducta, es un mecanismo de diálogo, pero si uno encuentra que la excepción busca ser extorsiva o oportunista o avanza sobre el interés general. ¿Sabes de qué es oportunista?
Entonces, ahí ya hay un problema, digamos. Y ahí abono completamente. Ahí es cuando se pierde la planificación, se empieza digamos, a perjudicar al resto de la ciudadanía, empiezan los juicios. Es decir, si alguien está haciendo un juicio es porque considera que un derecho de esa persona estuvo agraviado. Entonces, en el mecanismo del Consejo de la Ciudad se van, digamos, poniendo todas esas cosas sobre la mesa. Porque nosotros también somos responsables de alguna manera, no solo del diseño urbano, sino también de las arcas de la municipalidad, para que en definitiva no se coja un juicio por una cosa que aprueba el Consejo desarticuladamente con el Ejecutivo. Digamos, hay mucha responsabilidad política intelectual y, digamos, técnica en esas excepciones. Por eso es que muchísimas son descartadas y algunas son aceptadas. No, y que también, y ahí le doy la palabra, entender que el cambio social viene primero que el legislativo. O sea, la norma es posterior a la regulación social. Entonces, cuando yo quise meterme en el tema de la costumbre, iba en una cuestión muy técnica legislativa, el cambio social. Entonces, a veces las excepciones terminan siendo la regla y uno tiene que regular esa excepción. Pero bueno, es para la próxima. Para la próxima, pero antes de terminar. Sí. Hola, ¿qué tal? No hacía falta el micrófono, pero yo lo que quería decir era, la verdad que toda esta exposición espectacular, bueno, yo ya lo conozco también a Marcelo, coincido en todo, pero además veo una cosa que en este último momento, yo digo, bueno, en vez de que sea un lugar allá y acá, me parece que tiene que ser algo mezclado. Lo veo así. ¿Y cómo lo veo? Bueno, lo veo porque parece como que uno tiene que defender algunas cosas que no están, o sea, no ataques, no lo evalúo como ataque, pero cuestiones. Me parece que todo tiene que ser participativo, todo tiene que ser mezclado, todos nos tenemos que interiorizar, porque si no hay veces que uno desconoce cómo se manejan los temas y o sea, nada se va a hacer malo si uno está metido ahí. ¿Me entendés? A vos no te pueden hacer mal de algo que vos está metido en ese lugar. O sea, lo digo yo porque estoy en lugar, siempre me va bien donde yo estoy. Donde no estoy y empiezo a hablar desde afuera de donde estoy, no entiendo nada, me va mal. Sí. Hablo de lo que no sé. Entonces, estando en un lugar, interiorizándome, participando, apoyando, hay veces que no coincidí, obvio. Pero, ¿por qué no estar todos tirando para un mismo lado, digo, ¿me entendés? No sacando las cosas, bueno, pero eso se trata a veces, ¿no? Sí, no, Pero creo la que está ciudad bueno, una. no, pero está bueno, es una cosa y la otra. Yo creo que todo tiene que tener una mirada de poliedro, digo, no es una cosa o la otra, es una cosa y la otra. Es ir mirando cómo se puede integrar. Integrar per se es difícil. Hay que... Sí, pero desde afuera, o sea, es la opinión. Pero Sí. pero desde afuera y desde adentro, porque la mirada Sí. tiene que venir desde afuera y desde adentro. Creo Sí, que la sí. mirada, cuando analizamos una reglamentación, tiene que estar la mirada de cómo repercute también la sociedad y cómo repercute al interesado. Entonces, está bueno para meterle para seguir adelante. Antes de terminar, Marcelo, vos querías decir algo. Sí. No, bueno, yo lo conozco a toda la gente que está acá, salvo alguno que está con barbijo, que no lo reconozco, pero generalmente conozco a todos. No ayuda. En realidad, yo no estoy postulando acompañando esta lista, esta lista tiene un fundamento, un común denominador, por decirlo, muy social, y eso para mí ha sido un hallazgo, digamos. Es la primera vez que integro a la vejez viruela, como dice el refrán, una lista para concejales, y realmente el común denominador de todas las integrantes, más allá que algunos tienen como oficio una cosa o como disciplina, como forma de trabajo, lo que fuera, distinta, hay un común denominador social que es muy potente. Eso
a mí yo quiero rescatar eso porque bueno, no lo hemos hablado, porque en realidad, pero me interesa traerlo acá. Ahora, sí, yo hace 40 años que desde que me gradué, que empecé la actividad institucional en la Facultad de Arquitectura y soy consejero directivo. Fui consejero directivo graduado y después docente, no sé, durante muchísimos años. Y si hay algo que yo entendí, que cuando la gente te vota, cuando un compañero de trabajo o un ciudadano o alguien en una fábrica te vota para ser delegado de fábrica o delegado de un departamento, o cuando se elige una persona en un consorcio, lo que se espera es que esa persona resuelva los problemas, y que no le devuelva los problemas a la persona o sea, nosotros estamos o en cualquier institución donde trabajemos, estamos para resolver problemas, Para colaborar. para discutir con una persona que no piense igual que nosotros, por cuestión ideológica, política, religiosa, económica, de recursos, como fuera que pudiera haber una diferencia, pero nosotros estamos elegidos, obligados para resolverlo y ponernos de acuerdo y no llevarle inestabilidad a las personas que te han elegido, porque si a uno lo eligen para integrar un consejo, acá mismo, yo creo que los consejos del colegio, las comisiones directivas, las autoridades están para resolver los problemas, por más que se discuta. Y te votan para eso, no te votan para que vos eches leña al fuego, no te puedas poner de acuerdo, no tengas la capacidad para debatir, consensuar, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es una experiencia institucional que yo incluso la he acordado con personas que piensan muy distinto que yo, pero que nos damos cuenta de que tenemos que trabajar toda la semana para llegar a los acuerdos. Y es importante, como decís, que se escuche y que las personas se sientan involucradas, pero necesariamente se involucran a partir de la persona que los representa. Y estamos hablando de lo mismo. Bueno, nos Gracias. quedamos ya sin tiempo, así que muchas gracias por la visita. Como nos quedaron un montón de temas también por tratar. No nombramos tus 9 puntos. ¿Querés que le conteste por mail? Los 9 puntos que ya están publicados. Mañana nos vamos a enterar del 10. Claro. Entonces, claro. y bueno, los invitamos a volver después del domingo, si son electos. Estamos muy contentos por estar acá, la verdad, y agradecidos por el espacio. Nos hubiésemos haber quedado un rato más hablando. La verdad que es una temática no interesante, importante Sí. para la ciudad de Rosario. Creo que una de las centrales, lo dije en este rato que hemos pasado. Así que bueno, esperemos que nos vuelvas a invitar más allá de los resultados. Bueno, Más allá de por los supuesto. resultados. Bueno, así que bueno, Comprometidos estamos comprometidos hace muchos años con la sociedad. Sigue. Ah, Pedro ya está, sigue, sí, es cierto. Nosotros vamos a ver, pero Pedro sigue de asesor. Bueno, Por lo menos 2 años. Así que bueno, estamos a disposición para los que necesiten y por supuesto a aprender y a seguir escuchando. seguimos charlando entonces. Muchas gracias por la visita. A ustedes.